El día de hoy, mi grupo y yo les vamos a hablar sobre William Turner y sus obras. El contexto sobre la Revolución Industrial. Con la Revolución Industrial nacen importantes cambios que marcan profundamente la historia de la humanidad. Fueron significativos cambios tecnológicos, socioeconómicos, sociales de manera colectiva, y el arte también se vio involucrado. Turner fue un artista que vivió la Revolución Industrial y por ende, esa tiene un gran impacto en sus pinturas. Sus obras son un reflejo de lo que se vive en el momento de ser pintadas y el sentir del artista. Lo podemos notar porque Turner fue uno de los pocos que se interesó por pintar máquinas que no tenían nada de bello como para quedar plasmadas y muchos artistas despreciaban. Él las utilizó como un recurso más de sus pinturas, nunca fueron del centro de ellas. Para él siempre fue más importante la naturaleza y sobre todo la luz. Joseph Malo William Turner nació el 23 de abril de 1775 en Londres y fue hijo de un barbero fabricante de pelucas. A los 14 se ingresó al Royal Academy, donde fue su primera exposición. En el año de 1799 pasó a ser socio del Royal Academy y en 1782 se convirtió en un miembro. Sufrió las duras críticas de George Beaumont, lo que hizo que sus ventas bajaran considerablemente. En sus primeros trabajos representó escenas mitológicas e históricas con efectos atmosféricos que diluyen la luz y el calor, y usó la acuarela para inducir sus temas de manera rápida, intenta producir sugestiones poéticas y simbólicas, preocupado también por la teoría del color, reuniendo en ella un afán científico y humanista. Fallece el 19 de diciembre de 1851 en su casa. Turner es un grande de ese movimiento, pintando paisajes y marinas. La clave, el poder, la vitalidad romántica de sus obras está en que cuando pinta cielos u oleajes, pinta mucho más que eso, retrata el asombroso poder de la naturaleza sobre el ser humano. Fuegos, catástrofes, hundimientos y tormentas son descritos por el pintor, el hombre a la merced de la fuerza de la naturaleza. Esta pintura fue exhibida por primera vez en el Royal Academy en 1844. La fecha es significativa porque los ferrocarriles eran aún algo nuevo, sin embargo, no trata de hacer algún tipo de homenaje a la revolución industrial, solo representa un objeto en velocidad. Turner admiraba la técnica moderna y por ello pinta la locomotora más moderna de su género. La localización de la pintura es, según se acepta generalmente, el Maidenhead Railway Bridge. La vista está mirando hacia el este, es decir, hacia Londres. En el cuadro predomina el color sobre el dibujo, las líneas y contornos se encuentran desdibujados. Los colores predominantes son los terrosos como ocres, marrón y amarillos del paisaje, y más algunos violetas y azules en el cielo y en el río. La composición es abierta, es decir, que pareciera como si el ferrocarril y las líneas quisieran prolongarse hacia afuera del cuadro. Se tiene como contrapunto el lado izquierdo del cuadro, pues la pequeña barca que flota sobre el agua con un movimiento apenas perceptible blanda el cuadro a comparación de la parte derecha en donde el movimiento impetuoso del tren, que también se encuentra con colores más oscuros hacia el lado derecho de la composición. Los límites que separan la tierra del agua son difusos, además se observan pinceladas rápidas. Hay detalles en el cuadro como la barca hacia el lado izquierdo y las personas saludando, las hojas del árbol al lado del tren o la liebre que corre escapando de este. Personalmente me gusta mucho la técnica de ese pintor y sobre todo me causa mucha curiosidad si el autor quiso hacer algún tipo de halago hacia la revolución industrial o más bien alguna queja hacia esta. Temerario remolcado a dique seco. La bandera que desafía la batalla y la brisa ya no le pertenece. El cuadro elegido es uno de los más importantes en la historia de la pintura inglesa. En esta obra se representa la última travesía de un barco de guerra, antes de ser desguazado. El propio barco da la apariencia de ser un héroe romántico que se dirige a su trágico final. Lo que podemos notar es que este barco se dirige remolcado por una pequeña embarcación moderna, de vapor hacia el espectador. Solo un par de embarcaciones y un cielo, Turner nos habla de la gloria de tiempos pasados. El Temerario es un símbolo del poderío de la Marina Real, que es remolcado por un barco pequeño, que representa la modernidad, pues es más veloz y eficiente. Es un paisaje tan bello como triste. La atmósfera logra hacer meditar al espectador sobre el paso del tiempo en la vida. Gracias a sus técnicas, con el uso de las acuarelas genera luminosidad, fluidez y efectos atmosféricos que nos hacen reflexionar de que la modernidad no arrastrará a Turner ni al desguace al olvido, ya que su espíritu y luz seguirán viviendo en los pinceles del impresionismo. Acerca de su línea de horizonte, se podría decir que los límites que separan el cielo y el mar son bastante notorios.
un diminuto barco a vapor, súbitamente inmerso en la tormenta, lucha por no hundirse. La nieve, el humo de las máquinas de la nave y el mar se mezclan en una masa agitada que el autor William Turner ha representado con la osadía creativa de un pintor adelantado a su tiempo. De hecho, esta capacidad visionaria fue un distintivo de toda la obra de Turner, quien en sus mejores cuadros coloca a nivel de un moderno artista abstracto. En vida, Turner fue un poco comprendido por sus contemporáneos. Afortunadamente, el tiempo le ha hecho justicia a su creación plástica y hoy es reconocido como uno de los grandes maestros de la pintura inglesa. Para llevar a cabo esta obra, Turner se ató durante 4 horas al mástil de un navío con el propósito de observar atentamente el transcurrir de un temporal en alta mar. Esto explica la energía trepidante que se desprende del lienzo, en donde el barco representado se tambalea angustiosamente entre las furiosas aguas y la nieve que cae desde el cielo turbio. La intención de esta obra por parte de Turner parece haber sido una representación de las indómitas fuerzas de la naturaleza. En el análisis de esta pintura podemos apreciar que existe una fuente de luz bien definida, que al mismo tiempo enturbia todos los objetos que componen la imagen. En este caso lo logra con el efecto atmosférico de la nieve sobre una embarcación que navega, pero en otros casos, como en su famosa lluvia, vapor y velocidad, hizo algo semejante aprovechando el vapor de la novedosa, por entonces máquina del ferrocarril. De hecho, aquí también se trata de un barco de vapor, una maquinaria que le llegó a obsesionar a Turner, y que en este caso convierte en todo un símbolo de la capacidad del hombre para luchar contra las todopoderosas fuerzas de la naturaleza. Turner es capaz de representar todo eso solo con color y con luz. Tan apenas hay formas definidas y reconocibles. La imagen queda totalmente definida por los tonos azules y verdes del mar y del cielo. Solo unas pinceladas amarillas nos permiten identificar la chimenea de vapor cuyo nombre era Ariel. El barco de esclavos, 1840. Técnica, óleo. Esta obra muestra un barco que lucha en un mar tormentoso, mientras varios cuerpos de piel oscura, con brazos y pies encadenados, flotan en el agua. Se inspira en el hecho de 1781, cuando se ordenó tirar del barco a 133 esclavos, entre ellos hombres, mujeres y niños, debido a que se encontraban enfermos. Era mejor decir que habían muerto en el transcurso del camino que venderlos en ese estado. A pesar de tener un bello atardecer, se percibe una atmósfera de terror por el suceso, como si el cielo se incendiara de furia por ello. Análisis. Turner logra transmitir mediante pinceladas y el color una sensación de miedo. Además, expresa lo caótica y violenta que es la escena. Nos posibilita observar de cerca el suceso, pero no nos permite intervenir en él como para poder ayudar. Usa colores cálidos para el fondo y fríos para el mar. Este último simboliza la ausencia de vida. Se representa el movimiento mediante las texturas creadas con las pinceladas. No se usa la línea para definir formas, esta solo se emplea en las cadenas. Además, se encuentran presentes la perspectiva y la escala, lo cual ayuda a definir la profundidad, al alejar el barco de nosotros y agrandar los elementos que se encuentran en el mar para dar una sensación de cercanía. Esta obra es una crítica, y su mensaje final es el actuar de la naturaleza sobre el ser humano.